Hola, ¿qué tal, perras? El día de hoy continuaremos con el manga del caballero en eterna regresión. Continuando con la historia, Enkrit pensaba que no había tenido una verdadera pelea en mucho tiempo. Su oponente parecía ser lo suficientemente fuerte. Entonces, ¿qué técnica debería de utilizar en ese momento? Mientras el atacante se preparaba para atravesar al prota, Enkrit pensaba que tenía dos espadas de diferentes tamaños, entonces era una espada dual. Al esquivar la primera espada, Enkrit se preparaba para avanzar, pero tuvo que esquivar de forma inmediata la segunda espada. El oponente se encontraba haciendo movimientos bastante ágiles sin darle la oportunidad al prota de poder contraatacar. Aún así, Enkrit se las apañaba para esquivar todos los ataques. Pero en un momento su contrincante se dio cuenta de algo que él no se esperaba. Enkrit esquivaba demasiado bien sus ataques. Comenzaba a pensar si acaso había esquivado todos sus ataques de forma tan fácil. No solamente era un soldado de rango bajo, que era lo que estaba ocurriendo. Enkrit, observándolo de reojo, le dijo que lo envidiaba, ya que nunca pudo dominar la técnica de espada dual debido a sus propias limitaciones. Además, ¿esa velocidad y precisión acaso apuñalaba a otros de forma constante? El hombre, lanzándose de frente a atacar al prota, comenzaba a afirmar que qué tonterías estaba murmurando, llamándolo sabandija en el proceso. Enkrit terminó activando su habilidad Concentración Total. Ahora podía ver claramente el ángulo de las espadas del oponente. Pensaba que entonces así era como funcionaba. Esa era la señal de su ataque. De forma calmada y sin perder el tiempo, Enkrit comenzaba a balancear su espada de manera ligera pero firme. Cuando el oponente realizó el primer ataque, ya Enkrit le había atravesado el pecho con su espada, acabando con la vida del hombre de forma inmediata. Aún así, el prota se maldeció un poco, ya que le estaba apuntando al corazón, pero terminó dándole sobre el pectoral derecho. Aún así, aquel ataque fue lo suficientemente poderoso como para acabar con la vida del hombre. Enkrit, mientras recuperaba su espada, pensaba que todavía había muchas cosas que no podía hacer bien. ¿Acaso debería de entrenar con Ragna o con Jackson? Mientras su oponente se desplomaba en el suelo, algunos otros comenzaban a abandonar la posada, afirmando que era momento de retroceder. El prota pensaba que necesitaba perseguirlos de inmediato, pero Jackson le dijo al prota que habían causado todo un alboroto. El prota le dijo que los restantes habían escapado en esa dirección. Jackson le dijo al prota que lo había visto con claridad. Enkrit le preguntaba si acaso no los iban a perseguir. Jackson le dijo al prota que su misión no es erradicar a los criminales, y si los restantes ya se habían escapado, entonces su cliente estaba a salvo. El prota pensaba que entonces se estaban enfocando en proteger al cliente de acuerdo a la misión. La elfa, llamando la atención del prota, le dijo que era realmente impresionante. Enkrit le preguntaba a la comandante si acaso estaba bien, pero esta lo observó en silencio por unos segundos. Le dijo al prota que incluso tenía tiempo para preocuparse por su novia en una situación como esa. Parecía que no podría dormir esa noche. Enkrit la observó en silencio con una expresión bastante seria. La clienta, que había escuchado todo, preguntaba si acaso estaban saliendo. El prota de forma inmediata respondió que no. La elfa le preguntaba al prota si acaso estaba jugando con su corazón, pero la expresión en el rostro de Enkrit hablaba por sí misma. El prota se preguntaba qué era lo que pasaba con ella. La clienta terminaba llamándole la atención al prota, preguntándole cuál era su nombre, a lo que éste le respondió de forma inmediata. La clienta terminó agradeciéndole al prota por haberla protegido, y ella se aseguraría de que lo trataran de forma adecuada la próxima vez. Enkrit le dijo que estaba bien, ya que ese era su deber. La chica, al escucharlo, guardó silencio por unos segundos. La tarde comenzaba a llegar bastante tranquila. Los bandidos que fueron capturados fueron llevados al campo militar, y los refuerzos ya habían llegado para anticipar un segundo ataque. El prota, que se encontraba en la parte baja, solo se preguntaba qué era lo que estaban buscando los mercenarios. Además, algunos de ellos eran bastante hábiles, así que no fue un simple intento de robo. Y como sospechaba, el objetivo principal parece ser la heredera. Pero en eso, la misma mujer en la que estaba pensando el prota comenzaba a bajar las escaleras del segundo piso, preguntándole a Enkrit si se encontraba despierto. El prota la miró fijamente y le dijo que ese es sin duda su horario de trabajo. Sentándose frente al prota, la mujer terminaba llamándolo por su nombre, cosa que dejó un poco confundido al prota. La clienta le dijo al prota que ella tenía que ir con él, ya que le estaba ofreciendo la oportunidad de convertirse en un guardia especial en la compañía comercial Rockefeld. Pensaba que su compañía es un negocio de medio rango inigualable. Además, sus socios principales son pastores del desierto, quienes viven en territorio de las bestias, el gremio del Cuervo Negro, especializado en la caza de dragones, y los guardias helados, guardias del glaciar. Además, el mapa de la ruta comercial de Rockefeld, quien organizaba las rutas comerciales, estaban repartidos por todo el continente. Y es un tesoro de inmenso valor si el prota llegaba a participar con ella, pues podría vivir una vida de lujo por el resto de su vida. La chica continuó pensando que tal tesoro es demasiado bueno para el hijo del anterior líder de la compañía comercial. Por esa misma razón debía de preservar su legado y proteger esa compañía. Y es por esa misma razón que necesitaba reclutar a personas con talento.
Además, la habilidad con la que la había salvado, combinada con su humilde naturaleza, además su compañía ofrece una posición que es deseada por todos, y parece que él también desea esa posición. La mujer, observando al prota fijamente, le dijo que le daría todo, simplemente tenía que seguirla y convertirse en el guardia de la compañía. Encrit le dijo que debía de rechazar su oferta. La mujer le dijo que había respondido demasiado rápido, pero ¿por qué había hecho algo como eso? Jackson, bajando las escaleras, afirmaba que terca, incluso después de ser rechazada, era bastante atrevida. La prometida del prota, bajando las escaleras, afirmaba que así sea, sus acciones de a su momento fueron realmente audaces. La señorita, levantándose del asiento, afirmaba que lo podía entender, entonces era demasiado tarde, el otro heredero estaba por llegar, así que necesitaba prepararse para su llegada. Retirándose y dejando al prota con sus dos compañeros. Jackson, acercándose al prota, le preguntaba si acaso estaba coqueteando con la heredera. Entonces le gustaban las mujeres con poder, ¿no? Encrit de forma inmediata le dijo que no se trataba de eso. Jackson le dijo al prota que debe de dejar de ir coqueteando así por la calle. El prota le dijo que él no hacía nada parecido a eso. La prometida del prota le preguntaba si acaso la estaba engañando. Había lastimado los sentimientos de su comandante. Encrit comenzaba a enojarse, pero aún así se contuvo, comenzando a disculparse con la elfa, afirmándole que su preferencia por las mujeres había cambiado recientemente, cosa que llamó la atención de Jackson. Incluso la elfa se encontraba observándolo y se encontraba preguntándose si acaso la estaba rechazando. Los demás que se encontraban observando por la ventana se preguntaban si acaso habían escuchado todo eso. Había estado coqueteando con otras mujeres y había dejado sola a su comandante. Encrit realmente era un hombre bastante cruel, era un hombre sin vergüenza. Al darse cuenta de esto, la comandante sintió un pequeño alivio en esa situación. Luego, Encrit volvió a quedar solo, pero esta vez quedó bastante desanimado. La mañana comenzaba a llegar como de costumbre. Allí se encontraba Kryze, el cual comenzaba a decirle al prota que lo había escuchado todo. Dicen que el prota había pasado la noche con la clienta en su primer día. Los demás que se encontraban cerca afirmaban que habían escuchado que el prota coqueteaba con la heredera también. Otro preguntaba si era un rompehechizos o un rompecorazones. Encrit se encontraba bastante enojado por esta situación. Le preguntaba a su compañero si acaso estaba allí simplemente para molestarlo. Kryze le dijo al prota que él se encontraba allí por el manejo del gremio Gilpin. Necesitaba supervisarlo regularmente. El prota le dijo que había llegado en el momento preciso, ya que necesitaba que hiciera algo por él. El prota pensaba en las personas que los habían atacado ayer, necesitaba atraparlos e identificarlos. Cambiando de escena, nos comienzan a hablar del líder de la antigua asociación Rockefell, Lenos Rockefell. Una persona que poseía tanto una destacada habilidad para los negocios como una personalidad digna de respetar. Creía que su hija adoptiva Leona, con su actitud audaz pero sabia, era la heredera perfecta para la asociación. Sin embargo, no pudo deshacerse completamente de su propio hijo, lo que le había causado grandes dudas. Y de esa manera, el antiguo líder de la asociación Rockefell, Lenos Rockefell, sin poder decidir el futuro de la asociación, falleció. Cambiando de escena por el pueblo, unas personas se encontraban moviéndose en un carruaje. Un hombre dijo que desafortunadamente el asesinato había fallado, pero si se lo hubiese dejado a ellos habría sido mejor. Aún así, él estaba demasiado apresurado. Este hombre es el hijo del antiguo líder de la asociación Rockefell, Pollitt Rockefell. El hombre que lo acompañaba le dijo que haría todo lo posible por arreglar esa situación. Además, su acuerdo todavía seguía siendo válido, ¿o no? El chico le dijo que por supuesto, pues cuando se convierta en el líder de la asociación no olvidaría la recompensa. Uno de los hombres se encontraba observando por la ventana. Un rato después, todos terminaron llegando a la posada. El heredero comenzaba a quejarse de que todo olía a polvo. ¿Acaso lo habían llamado a ese lugar tan oscuro y maloliente preguntándoselo directamente a Leona? Preguntándole si acaso ese era su nivel. Por otro lado, el prota se encontraba enfocándose en otra persona, pensando que ese tipo era realmente fuerte, en uno de los guardias que acompañaba al heredero. El hombre también observaba a Encrit y tuvieron un pequeño intercambio de miradas por unos segundos. El heredero terminaba llamando la atención de Jackson, pidiéndole a este que fuese a buscar a Leona de inmediato. Encrit pensaba que era un alivio haber traído a Jackson, ya que si hubiese sido Ren entonces ya le hubiese partido la cabeza a la mitad con su hacha. Aunque Encrit se dio cuenta de algo, Jackson se preparaba para desenvainar una de sus dagas. Aún así tuvo la audacia para tomar la mano de su compañero antes de que sacara su arma. El heredero le preguntaba qué era lo que estaba haciendo, le había hablado a él llamándolo cabeza de color rojizo. Y si no se movía rápido, pero justo en ese momento Leona comenzaba a bajar las escaleras, afirmándole que no debería de gritar de forma tan vulgar, preguntándole si acaso no había llegado tarde. El heredero le dijo que tarde ni que nada, ni siquiera le había dado una educación de modales adecuada a sus escoltas. Pero la mujer rápidamente terminó dándole una fuerte cachetada a su hermano, bueno, hermanastro.
El prota preguntaba si acaso ahora había comenzado a golpear sin pensar. Al parecer, él era el único normal en ese sitio. El gordinflón le preguntaba a Leona si acaso estaba loca. La chica le dijo que el loco en ese sitio era él. ¿Acaso tiene la osadía de tocar a alguien que recibe la escolta de la guardia de élite? ¿Quería pudrirse por el resto de su vida en la prisión? El chico, bajando la mirada, le dijo a su hermanastra que no sabía que era la escolta de la guardia de élite. Uno de los compañeros de Polly terminó aclarando su garganta, causando que el chico entrara en razón, afirmando que no había sido él no hizo nada. ¿Y de dónde había sacado tal acusación? Además, ella es una mujer huérfana, quien se creía para hablarle de esa forma. La chica le dijo que por supuesto, como él había dicho, ella es una huérfana recogida, y él ni siquiera podía interpretar el estatus de la asociación. Es solamente un hijo que no sabe ni contar el dinero. El hombre nervioso le dijo a su media hermana que eso es algo de lo que un mayordomo debería de encargarse. La mujer le dijo que si no fuera por el testamento del anterior líder de la asociación que decía que la sucesión debería de ser acordada con su hijo, no estarían perdiendo el tiempo con todo eso. El prota, escuchándola, pensaba que al parecer el anterior líder de la asociación también era bastante blando, pues por más que lo mirara creía que Leona sería la heredera más adecuada. ¿Acaso le dio a su hijo la mínima oportunidad que podía entregarle? Leona comenzaba a decirle a su medio hermano que decía que la razón por la cual debería de heredar la asociación era solamente porque llevaba la sangre de su padre. Pilot le dijo que aún así, ¿qué razón más importante habría además de esa? Tomándolo de los cachetes, la hermanastra le dijo que por más que lo mirara no se parecía en nada a su predecesor. Además de esa ignorancia, ¿a quién le había heredado esa cara tan fea? El chico se preparaba para desenvainar su espada, llamándola perra maldita. Pero en ese mismo momento, Encrit también comenzaba a desenvainar su espada, aunque algo terminó llamándole la atención de forma inmediata. El hombre que se encontraba justo detrás del heredero también estaba preparado para atacar. Ahora todo el mundo se encontraba a la espera de comenzar el ataque en cualquier momento. Encrit rápidamente echó a la heredera hacia atrás mientras se preparaba para el ataque en cualquier momento. El heredero, por otro lado, se encontraba asustado debido a lo que estaba ocurriendo. Encrit se encontraba enfocándose en aquella persona, preguntándose si acaso esa postura se debía a una espada rápida o a una espada ágil. Si es una espada rápida, ¿cuál rápida será? ¿Acaso sería mucho más rápido que el hacha de Ren o más que el cuchillo susurrante? Aún así era momento de averiguarlo, él tenía que sacar su espada. El hombre se preparaba para desenvainar su espada y Encrit también estaba preparado para hacer lo mismo. Aunque justo en ese momento alguien le pidió a todos que se detuvieran de inmediato. Era la Guardia Real del Rey, los encargados de la defensa fronteriza, los guardias fronterizos. El capitán afirmaba que si no guardaban sus espadas de inmediato se les consideraría un acto de traición. El heredero, al darse cuenta de esto, quedaba sorprendido, pero Encrit se sentía un poco decepcionado de lo que estaba ocurriendo. El prota, guardando su espada, comenzaba a chasquear un poco. Jackson, al observarlo, se encontraba pensando en ello. Incluso recordó las palabras que había dicho el prota anteriormente, que él es el único normal en ese sitio. El prota comenzaba a decir que no entendía qué era lo que estaba pasando, mientras que Jackson, observándolo, pensaba que él era el más anormal de todos aquí presente. El capitán de la Guardia Fronteriza comenzaba a decir que dado que los atacantes fueron trasladados a la base militar son mercenarios de otro país, y la defensa fronteriza se encargaría de ese asunto. Además, habían confesado que habían actuado bajo las órdenes de un gremio. El capitán preguntaba si entonces habían contratado mercenarios para que resolvieran el tema de la sucesión, preguntándoselo directamente al heredero, el cual se encontraba preocupado. Pero uno de sus compañeros terminó interponiéndose en el camino, preguntando si acaso hubo alguna mención de qué gremio fue el que se había mencionado en su declaración, ya que parecía que no habían suficientes pruebas para retenerlo solamente por eso. El capitán de la guardia mencionaba que hablaba demasiado, preguntándole si acaso creía que la defensa fronteriza no podía detectar ese tipo de olor. Interviniendo en el asunto, Leona comenzaba a decir que tenía una sugerencia, tenían que buscar nuevas pruebas y que ellos los ayudaran a identificar al culpable. Y durante los 2 días que durara la investigación, ambos candidatos a la sucesión deberían de ser retenidos. El heredero afirmaba que él no había hecho nada malo. El prota, al escuchar aquello, se encontraba confundido. El prota se preguntaba si acaso el implicado en el ataque quería ser detenido por sí mismo. El capitán dijo que los que fueron trasladados a la base militar no sabían nada, y todos repetían que habían hecho lo que el capitán les había ordenado. Leona dijo que quedaban algunos de los atacantes que escaparon del lugar, y podía ser que entre ellos haya un capitán como el que habían mencionado antes, así que tenían que detener a esos rezagados y realizar un interrogatorio, preguntando si acaso lo podrían. El capitán comenzaba a decir que aún no podían identificar al culpable que había ordenado todo eso.
Leona dijo que la defensa fronteriza debía de continuar con la investigación. Sin embargo, no podrían seguir discutiendo sobre la sucesión en la base de la frontera, y siendo ese el caso, regresarían a la ciudad principal del gremio, y si es necesario podrían convocar a alguien, ya que ambos lados podían estar aceptándolo en cualquier momento. El prota pensaba que una vez que dejaran la base de la frontera no podrían contar con la protección de la guardia regular, y con el nivel de la guardia de Leona no podrían protegerla de Polid, especialmente no podrían vencer a ese tipo. En cuanto salga de la guardia de la frontera estarían completamente muertos, aunque él cree que no saben acerca de ello, pero ¿qué era lo que estaba tramando Leona? Leona le pidió a su criada que le traera algo, afirmando que no es una comerciante que encarga trabajos sin valor, afirmando que a quienes capturaran a los remanentes le darían eso como recompensa. Leona comenzaba a descubrir lo que llevaba su criada lentamente. Esto rápidamente terminó llamando la atención de Jackson, e incluso Encrit lo pudo notar. Leona comenzaba a decir que es la cuarta pieza de la colección de Carmen. Ese es el estiletón de Carmen. Y esa era la recompensa que ella iba a entregar, así que tenían que traerlo de inmediato. Jackson en ese momento llamó la atención del prota, pidiéndole a este que le dejara él manejar esa situación. Observando el estiletón, Encrit se preguntaba si el siempre indiferente Jackson había mostrado tanto interés por algo como eso. ¿Qué demonios era esa daga? ¿Y qué clase de objeto será? Inmediatamente alguien preguntaba si de verdad es el estiletón de Carmen, preguntándole a Leona si estaba loca. Era el heredero. Pilot le preguntó que cuánto había costado eso como para darlo como recompensa. Leona le dijo que ella se encargaba del cuidado del estiletón ya que le pertenecía a ella y podía hacer lo que quisiera con él. Encrit le preguntaba a Jackson si acaso eso es tan impresionante. Jackson le dijo al prota que es sorprendente que él no lo sepa. Una maestra de la creación de armas es un arma hecha por Carmen. Carmen fue una esclava y esta actuó como asesina solamente por venganza, y utilizaba las 7 armas que ella misma había creado, y la cuarta de ellas es precisamente ese estiletón. Hay personas dispuestas a arriesgar sus vidas para obtener sus armas. El capitán de la guardia dijo que entonces todos los allí presentes estarían detenidos y estarían bajo la vigilancia de la defensa fronteriza durante 2 días. Nadie podrá salir del hotel, así que tenían que tenerlo en cuenta. Encrit le dijo a Jackson que no tenía que preocuparse por el estiletón, ya que le había pedido a Chris que traera a esos tipos, así que pronto recibirían noticias. Pilot comenzaba a maldecir, afirmando que eso no podía estar pasando, mientras que su guardia se encontraba enfocándose únicamente en Encrit, y este último terminó cruzando miradas con él. Y aunque todo podría volverse tenso, el escolta del heredero inmediatamente le dio la espalda a Encrit, retirándose sin más del sitio. En la noche de ese mismo día, el heredero comenzaba a decir que si seguían de esa manera los atraparían. Uno de sus subordinados le dijo que no podrían convertirse en el objetivo de la defensa fronteriza sin más, así que por ahora debían de esperar. Y si no podrían tomar una decisión sobre el sucesor entre ellos dos, al final la decisión recaería en los inversionistas, así que debían de esperar hasta ese momento. El heredero le dijo que si eso era lo que ellos querían, entonces no había problema porque él había enviado las cartas. Les prometió a todos recompensarlos con dinero y bienes si lo colocaban como el líder del gremio. Y si la mitad de ellos se ponían de su lado, entonces él ya habría ganado. Mientras que el escolta se encontraba observando a Encrit en la parte de afuera que se encontraba llevando a cabo un entrenamiento riguroso. Un rato después, Encrit bajó todas las piedras que llevaba en su espalda para comenzar a descansar. El capitán de la guardia le dijo al prota que ese entrenamiento parecía aburrido, pero Encrit lo seguía haciendo sin cansarse. El prota le preguntaba al teniente Torres qué era lo que estaba diciendo. El hombre le preguntó al prota si acaso no pensaba que esa era una oportunidad para descansar un poco. Encrit pensaba que si el tiempo fuera justo tal vez sería así, pero el tiempo de una persona talentosa es diferente al de un tonto, y ellos pueden aprender en un día lo que él tardaría en aprender mucho más tiempo, y tal vez para él le tomaría algunos meses o no, tal vez incluso un año. Por esa misma razón no podría desperdiciar su tiempo, ya que no quería desperdiciarlo del todo. Quería apilar los esfuerzos de un día tras otro tanto como pueda, para así poder construir una muralla mucho más alta aunque sea un poco más. Uno de los compañeros de la guardia fronteriza comenzaba a mencionar que era raro. ¿Acaso los dos no son bastante flojos? El capitán dijo que así es, pero inmediatamente se le ocurrió una brillante idea. Terminó llamando la atención de Encrit y le dijo que dejara de entrenar solo para aumentar su fuerza. A juzgar por lo que él podía ver ya era bastante fuerte, mencionándole al prota que había perdido solamente porque él no lo sabía, pero entonces ¿qué pasaría ahora? Encrit, a pesar de estar cansado, se comenzaba a motivar. Cambiando de escena, todo el mundo comenzaba a victoriar mientras que un combate con espadas de madera se llevaba a cabo. El capitán de la guardia fronteriza contra Encrit. Todos comenzaban a afirmar que eran 7 victorias para el teniente. El hombre comenzaba a preguntarle a Encrit si lo podía ver, esa era su verdadera habilidad. Un soldado comenzaba a decirle a Torres que él había perdido 4 veces y de la misma forma.
Encrit, colocándose en guardia, le dijo a Torres que quería intentarlo de nuevo. El hombre le preguntaba al prota si acaso no se cansaba y si estaba loco, ya que iban por la 11ª ronda. Otro de los compañeros de la guardia afirmaba que él también quería participar, mientras que su compañero le preguntaba qué era lo que le estaba pasando, él también, ya que el siguiente le tocaba a él. Todos continuaron turnándose para pelear contra el prota, mientras que el heredero preguntaba si acaso eran unos malditos salvajes, porque estaban haciendo ese tipo de cosas a esa hora de la noche. De regreso a la parte inferior, observamos como uno de los guardias fronterizos se encontraba tumbando a Encrit en el suelo, pegándolo contra el suelo con bastante fuerza, mientras que aquella persona observaba desde la parte de arriba. Encrit le preguntaba al hombre qué había sido eso, tenía que intentarlo una vez más. El hombre le dijo al prota que realmente estaba loco. El escolta comenzaba a pensar que al parecer no le importa perder su orgullo, y más bien era como un niño que había descubierto un juego divertido. Y además, a pesar de saber que él era mucho más fuerte, no había ocultado su competitividad. Definitivamente era un tipo bastante peculiar, pero en comparación con los demás... Regresando con el prota, observamos cómo había caído en el suelo otra vez. El escolta seguía pensando que no podía lidiar con una técnica que nunca antes había visto hasta que lo golpean 3 o 4 veces con la misma, por lo que sus instintos para pelear son demasiado débiles. Encrit, al ver aquella técnica, inmediatamente la terminó replicando al del hombre para luego estamparlo contra el suelo con bastante fuerza. Torres afirmaba que lo había logrado, realmente era increíble, todos comenzaban a gritarle a Encrit que lo había hecho bastante bien, había derrotado en la 5ª ronda, así que había ganado una de ellas. Ahora preguntaban quién era el siguiente que iba a seguir entrenando con Encrit. La elfa, observando la situación, comenzaba a decir que donde sea, sin importar si son hombres o mujeres, todos caían sobre él, llamando al prota un chico malo. Leona le preguntaba si realmente son pareja, a lo que la elfa le dijo que no. Leona le preguntaba si acaso era una broma, a lo que la elfa le dijo que ellos son esposos. Leona le preguntaba si estaban casados. La elfa le dijo que aunque no tuvieron una ceremonia, parece que tienen un hijo juntos. Esto dejó a Leona bastante confundida. Encrit, escuchándolas, pensaba que eso le preocupaba bastante, ojalá la comandante se retire pronto. Justo en ese momento, alguien terminaba uniéndose a la diversión, preguntando que si no era molestia, él también podría unirse. Encrit observó a la persona que acababa de llegar, era aquel escolta. El capitán de la frontera se preguntaba qué era lo que estaba tramando ese tipo, mientras que el escolta pensaba si acaso su nombre era Encrit, y no era tan talentoso como para prestarle atención, pero quería enseñarle algo, hasta el punto en el que no podía reprimir aquel impulso. Uno de la guardia fronteriza terminaba llamándole y afirmándole que ellos estaban en una posición algo diferente, ¿acaso no debería de quedarse en un rincón observando? Pero Encrit le dijo que no, ya que había estado esperándolo todo ese tiempo. El hombre se dio cuenta de que Encrit pensaba lo mismo que él y terminó colocando una ligera sonrisa en su rostro. Un rato después, Jackson se encontraba en el tejado observando lo que estaba ocurriendo y pensaba que ese tipo, y aunque tenga un palo de madera en la mano, es bastante peligroso, parece que debía de estar preparado por lo que pudiese ocurrir en cualquier momento. Ahora, un enfrentamiento tenso estaba a punto de comenzar, aquel hombre, el escolta, contra Encrit. El prota pensaba que la tensión parecía atravesar todo su cuerpo. Era como la sensación de estar en el campo de batalla. El hombre terminó realizando el primer movimiento. Encrit utilizó de forma inmediata la concentración total. Pensaba que podía verlo claramente, la línea de ataque del enemigo. Y aunque hay una ligera variación en la trayectoria, definitivamente iba hacia el cuello. Si desviaba su línea y luego completaba con la de él, pero inmediatamente Encrit se dio cuenta de que había sido acabado en el acto. Los presentes también se dieron cuenta de aquello. El escolta le dijo al prota que la línea estaba correctamente leída, pero había sido demasiado lento. El prota pensaba que la espada rápida que cortaba velozmente, y era abrumadoramente más rápido de lo que se había imaginado. Pensaba que se había vuelto más fuerte, pero no parecía ser el caso. Es un largo camino e increíblemente abrumador el que tenía que seguir. Sonriendo, el prota terminó llamando la atención del escolta para afirmarle que tenían que intentarlo una vez más. El hombre se dio la vuelta y le dijo al prota que era una actitud increíble. El combate continuaba y la mayoría de los presentes se encontraban descansando. El prota le pedía que lo intentaran otra vez, y así continuaron los combates y solamente la comandante era la única que estaba observando las peleas de Encrit. El prota pensaba que cualquiera que empuñase una espada se vería obligado a sentirse derrotado frente a un oponente abrumador. Mientras era tumbado en el suelo, Encrit pensaba que la diferencia abrumadora fue claramente demostrada. Pero porque esa persona aún no había roto su voluntad, era lo que estaba pensando el escolta. Encrit se levantó de forma inmediata. Jackson, en el tejado, pensaba que era demasiado lento para reaccionar incluso con la visión mejorada. Con su habilidad actual, incluso repitiendo eso hasta la muerte, no podría superar esa pared. Entonces, él debía de enseñarle el orden adecuado. El escolta le dijo al prota que eso ya era suficiente, ya que ya le había ganado el sueño.
Encrit, a pesar de estar exhausto, le dijo que él era realmente impresionante. Esa espada rápida algún día definitivamente la tendría en sus manos. El hombre, al escuchar al prota, no pudo evitar sonreírle, pensando que para él era el más impresionante después de todo. Y es una lástima, ya que si tuviese un poco más de talento, pero a la mañana siguiente todo había cambiado. Uno de los miembros de la Guardia Fronteriza terminaba llamando al teniente Torres, afirmando que habían capturado a los mercenarios que habían escapado. Habían sido Kreis y la organización de los asesinos que no mataban. El prota comenzaba a pensar que Kreis lo había hecho excelente. El chico le respondía al prota como si le estuviese leyendo la mente con su pensamiento. Bueno, los había encontrado y a los que se estaban escondiendo, así que no había sido la gran cosa. Leona descendió de las escaleras, afirmando que al parecer él era un miembro del escuadrón del comandante, agradeciéndole a este por haber logrado el cometido. Torres, acercándose a uno de los hombres, le preguntó quiénes eran los que lo habían ordenado hacer eso y qué gremio había sido. Pilot se encontraba asustada esperando la respuesta. El hombre afirmaba que eso había sido obra de Aspen. Afirmaba que había sido el gremio de Aspen, para apoderarse del mercado compartido. Y más allá de eso, no sabía con certeza qué gremio era, lo podía jurar y que eso era lo único que sabía. Pilot se encontraba confundido por lo que estaba escuchando. El mercenario dijo que solamente recibía el dinero junto con una carta y le prometieron una recompensa aún más grande si llegaba a tener éxito. Leona preguntó si acaso eso era lo que sabía, entonces a partir de ese punto sería trabajo de la defensa fronteriza, preguntando si acaso no era así. Torres, levantándose, le dijo a la mujer que parecía que eso no había salido extrañamente bien. ¿Acaso no esperaba que ese tonto feo fuera el culpable de todo eso? Leona le dijo que claro que lo esperaba, incluso había puesto un valioso estilete como garantía en el trato. Torres le dijo que bueno, estaba bien, lo de detener a esos tipos era su tarea después de todo, pero entonces iban a liberar a los prisioneros del gremio Rockefeller. Un rato después, observamos a Jackson, el cual se encontraba observando el nuevo arma que había obtenido. El prota le dijo que no tenía que sacar eso en cualquier lugar, a lo que Jackson le dijo al prota que se disculpaba por su impulso. El prota pensaba que eso le gustaba mucho, tenía una actitud un poco infantil, ¿o no? Kreis, acercándose al prota, le dijo que no tenía que amar a Leona. El prota le dijo que no. Kreis le dijo al prota que es una mujer realmente aterradora. El prota le preguntó si acaso lo estaba escuchando. Kreis le preguntó al prota si acaso no le parecía extraño. Pues por más que lo pensara, esos mercenarios debieron de haber sido contratados por Polid, pero de repente dijeron que había sido Aspen. Además, la noche que los había localizado y había detenido su red, una persona terminó llegando hacia ellos, preguntando si acaso él es el líder del gremio Gilpin, preguntando si acaso no es el señor Kreis del escuadrón 404. Él era alguien que servía a la señora Leona. Kreis se encontraba confundido. Leona se encontraba dentro del carruaje escuchando toda la conversación. Kreis continuó explicándole al prota que ya tenían ubicado a esos tipos y sabían todo sobre el gremio Gilpin. Además, les había prometido a los mercenarios que si pagaba un soborno al ejército los ayudaría a evitar la pena máxima, así que obtuvieron la respuesta que querían. Encrit, observando a Leona, se preguntaba que para qué, ya que si se revelaba que Polid era el culpable, ¿acaso Leona sufriría algún tipo de perjuicio? Leona, asomándose por la ventana, le dijo al prota que se alegraba mucho de que Polid no sea el culpable, ya que si eso llegaba a ocurrir se mancharía el honor del anterior líder. Encrit se preguntaba si acaso era lealtad al anterior líder. Leona le preguntaba a Encrit si acaso no le interesaban ese tipo de historias. El prota le dijo que más bien acaso ella estaba bien, ya que si salían de la frontera no recibiría su protección. Y si el escuadrón de Polid la atacaba, la chica le dijo al prota que en ese caso eso ya había estado resuelto. Justo en la entrada de la fortaleza, un ejército se encontraba esperando. Un hombre se presentaba como Mattis, el capitán de la guardia de Rockefeller, y había llegado al servicio de la señora Leona, quien había sido nombrada como la nueva líder por unanimidad por los accionistas. Todos terminaron saludando a Leona con mucho respeto. Encrit, observándola, comenzaba a pensar que entonces estuvo deliberadamente detenida durante 2 días y mientras tanto había reunido a los inversionistas para llevar a cabo su victoria. Lealtad, capacidad de información y acción. Una mujer aterradora, como le había dicho Kreis. Leona le dijo al prota que sujetar a alguien es una acción vergonzosa, así que no le iba a decir de nuevo que la acompañara. Aún así, el prota tiene el poder de hacer que ella quiera animarlo, y esperaba que algún día pudiesen ayudarse mutuamente, por supuesto como amigos. Encrit terminaba tomándole la mano y afirmaba que lo haría con mucho gusto. Polid, descendiendo del carruaje, llamaba la atención de Mattis, insultándole y preguntándole qué era lo que estaba haciendo. Después de lo bien que su padre lo había tratado, ¿decidía traicionarlo? Mattis, observándolo de reojo, le dijo que no tenía que seguir manchando el nombre del antepasado, llamándolo idiota, y dejando a Polid completamente sorprendido. Los compañeros de Polid afirmaban que entonces el plan había fracasado. El escolta le dijo que no, ya que había una cosecha, la información sobre el líder de la casa Rockefeller que es muy competente.
y además también sobre un soldado excepcional, observando fijamente a Encrid. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su manita arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más a esta comunidad. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.